Bienvenido. Antes de entrar en esta historia, un aviso rápido. Si te gustan los relatos largos, profundos y llenos de tensión psicológica, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Ahora, comencemos. Creí que aquel viaje sería como cualquier otro, pero el diario del capitán reveló que él sabía la verdad desde el principio. Ese viaje estaba condenado. Y mientras todos dormíamos, él ya había escrito cómo íbamos a morir. Me llamo Aurelio Mendoza, aunque ya casi nadie me llama por mi nombre. Los pocos que quedan me dicen el viejo del puerto, o simplemente Don Aurelio, con esa mezcla de respeto y lástima que se le tiene a los hombres que han vivido demasiado. Tengo 87 años. Mis manos ya no pueden sostener una soga sin temblar. Mis ojos apenas distinguen el horizonte donde antes podía ver tormentas formándose a 3 días de distancia. Y mi memoria es una cosa extraña. Olvido dónde dejé los anteojos hace 5 minutos, pero recuerdo con claridad absoluta el olor del aceite de motor mezclado con sal marina en la sala de máquinas del Santa Esperanza. Recuerdo el sonido exacto que hacía la tercera tabla del pasillo de babor cuando alguien caminaba sobre ella de noche. Recuerdo el color del cielo la última mañana, antes de que todo cambiara, ese gris verdoso que cualquier marinero con experiencia reconoce como el aliento de la muerte. Hay cosas que el tiempo no borra, hay cosas que el tiempo en su crueldad hace más nítidas con cada año que pasa, como si la memoria supiera exactamente qué recuerdos usar para torturarte en las noches largas, cuando el sueño no llega y te quedas mirando el techo, escuchando tu propio corazón latir y preguntándote por qué sigue latiendo, cuando tantos otros corazones se detuvieron aquella noche de noviembre de 1962. 63 años. 63 años he cargado esta historia dentro de mí como se carga un ancla oxidada en el pecho. 63 años despertando algunas noches empapado en sudor frío, con el sabor del agua salada en la boca, con los gritos de mis compañeros resonando en mis oídos como si acabaran de ocurrir. 63 años mirando el mar desde la orilla, amándolo y odiándolo con la misma intensidad, incapaz de alejarme de él, incapaz de volver a navegarlo. He intentado contar esta historia antes. Lo intenté con mi esposa, que en paz descanse, una noche hace 40 años, cuando el peso se volvió insoportable y las palabras comenzaron a salir de mi boca sin permiso. Pero me detuve a mitad de camino. Vi algo en sus ojos, una mezcla de horror y compasión que me hizo sentir que estaba contaminándola con mi veneno. Nunca volví a intentarlo con ella. Lo intenté con mis hijos cuando crecieron, pero ellos tenían sus propias vidas, sus propios problemas, y yo no quería ser el padre que los agobia con tragedias del pasado. Lo intenté con un sacerdote una vez en confesión, pero las palabras se atascaron en mi garganta como piedras y salí de ahí sintiéndome más vacío que antes. Pero ahora estoy viejo. Estoy tan viejo que ya no me importa lo que piensen de mí. Estoy tan viejo que sé que el tiempo que me queda se mide en meses, quizás en semanas. Y hay una verdad que necesita ser dicha antes de que me la lleve conmigo a la tumba. Una verdad sobre un barco llamado Santa Esperanza, sobre 23 hombres que merecían vivir, sobre una compañía naviera que valoraba más sus ganancias que nuestras vidas, y sobre un capitán que supo desde el principio que nos estaba llevando a morir. Así que aquí estoy, sentado en esta silla que fue de mi padre, en esta casa que huele a humedad y a soledad, con una grabadora frente a mí que mi nieto me enseñó a usar, contando por fin lo que debía haber contado hace 6 décadas. No sé si alguien escuchará esto. No sé si a alguien le importará, pero ya no puedo seguir cargando esto solo. Ya no puedo. El año era 1962. Yo tenía 24 años, aunque me sentía mucho mayor. Llevaba navegando desde los 15, cuando mi padre me subió por primera vez a un barco pesquero y me enseñó que el mar no perdona errores. Para ese entonces ya había trabajado en media docena de embarcaciones diferentes,
desde pequeños pesqueros costeros hasta cargueros de cabotaje que recorrían la costa transportando todo tipo de mercancías. No era un marinero excepcional, pero era competente. Conocía mi oficio. Sabía leer el viento, entendía las mareas, podía hacer nudos con los ojos cerrados y reparar casi cualquier cosa que se rompiera a bordo. El mar era mi vida, era lo único que conocía, lo único que sabía hacer, lo único que me hacía sentir que tenía un propósito en este mundo. Ese octubre conseguí trabajo en el Santa Esperanza, un carguero de casco de acero que había sido construido en 1938 para una compañía inglesa y que había pasado por tantas manos que nadie recordaba ya su historia completa. Era un barco viejo, eso se notaba a simple vista. La pintura se descascaraba en capas que revelaban colores de épocas anteriores, como los anillos de un árbol que cuentan su edad. Los remaches de las planchas del casco mostraban signos de corrosión que cualquier inspector competente habría señalado como preocupantes. El motor principal, un viejo diésel que tosía humo negro cada vez que se encendía, hacía ruidos que no deberían hacer los motores de barcos que pretenden cruzar océanos. Pero en aquellos tiempos uno no hacía preguntas. Uno necesitaba trabajo y el trabajo estaba ahí. La Compañía Marítima del Golfo, que era dueña del Santa Esperanza, tenía fama de pagar puntualmente y de no meterse demasiado en los asuntos de la tripulación mientras el trabajo se hiciera. Eso era suficiente para la mayoría de nosotros. Teníamos familias que alimentar, deudas que pagar, vidas que sostener. No teníamos el lujo de ser selectivos. Recuerdo el día que subí a bordo por primera vez. Era una mañana de octubre, fría y húmeda, con esa neblina espesa que se pega a la piel y te hace sentir que nunca vas a volver a estar seco. El barco estaba atracado en el muelle 4 del puerto, rodeado de grúas oxidadas y montañas de contenedores que esperaban ser cargados. Llevaba conmigo un bolso de lona con mis pocas pertenencias, 2 mudas de ropa, un cuchillo que había sido de mi abuelo, una fotografía de mi madre y una Biblia que nunca leía, pero que siempre llevaba conmigo porque ella me la había dado el día que me fui de casa. El primer hombre que conocí a bordo fue Ramiro, el contramaestre. Era un tipo enorme, de brazos como troncos de árbol y una barba negra tan espesa que apenas se le veía la boca cuando hablaba. Tenía una voz grave que parecía salir del fondo de una cueva y una manera de mirarte que te hacía sentir que podía ver todos tus secretos. Pero había algo cálido en él, algo paternal que se asomaba detrás de esa fachada intimidante. Me dio la mano con una fuerza que casi me rompe los dedos y me dijo: «Bienvenido al Santa Esperanza, muchacho. Espero que no seas supersticioso, porque este barco tiene más fantasmas que remaches». Pensé que era una broma. Los marineros siempre hacen bromas sobre barcos embrujados, sobre maldiciones, sobre espíritus de hombres que murieron en el mar y que vuelven para atormentar a los vivos. Es parte de la cultura, parte de la manera en que lidiamos con el miedo constante de trabajar en un ambiente donde la muerte siempre está a un paso de distancia. Pero Ramiro no sonreía cuando lo dijo. Y algo en la manera en que sus ojos evitaron los míos me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de esa mañana de octubre. La tripulación del Santa Esperanza estaba compuesta por 23 hombres, 23 almas que en las siguientes semanas se convertirían en mi familia, mis compañeros, mis hermanos de sal y sudor. Estaba Joaquín, el cocinero, un hombre pequeño y nervioso de unos 50 años que había perdido 3 dedos de la mano izquierda en un accidente con un cabrestante y que compensaba su mal humor con una habilidad extraordinaria para convertir las raciones más básicas en comidas que casi parecían caseras. Estaba Pedro el Flaco, que no era flaco en absoluto, sino más bien corpulento, pero que había recibido ese apodo irónicamente hacía tantos años que ya nadie recordaba por qué.
Estaba el joven Miguelito, que con sus 18 años apenas cumplidos era el más nuevo de todos nosotros y que miraba el mar con una mezcla de terror y fascinación que me recordaba a mí mismo una década antes. Estaban los hermanos Cortázar, gemelos idénticos, que trabajaban en la sala de máquinas y que tenían la inquietante costumbre de terminar las frases del otro como si compartieran un solo cerebro. Estaba don Ernesto, el más viejo de la tripulación a sus 60 y tantos años, que había navegado en barcos durante más de 4 décadas y que tenía historias para cada puerto del mundo. Estaba Felipe, el radiooperador, un hombre callado y melancólico que pasaba la mayor parte de su tiempo libre escribiendo cartas a una novia que lo había dejado hacía años, pero a la que seguía amando con la devoción ciega de los que no saben rendirse. Y estaba el capitán. El capitán Arturo Velázquez era un hombre de unos 55 años, aunque parecía mayor. Tenía el rostro curtido por décadas de viento salado y sol implacable, con arrugas tan profundas que parecían talladas en piedra. Sus ojos eran del color del mar en un día nublado, grises y profundos y difíciles de leer. Llevaba siempre el uniforme impecable, incluso en los días más calurosos, como si la formalidad fuera una armadura que lo protegía del mundo. Hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. No era de esos capitanes que gritan y maldicen para hacerse respetar. Su autoridad era más sutil que eso, más profunda. Emanaba de él como el calor de una estufa, silenciosa pero innegable. La primera vez que lo vi fue en el puente de mando, inclinado sobre las cartas de navegación con una concentración tan intensa que no pareció notar mi presencia hasta que Ramiro carraspeó para anunciarme. Levantó la vista, me miró durante un largo momento con esos ojos grises que parecían estar evaluándome hasta el alma, y luego asintió una vez con la cabeza. Eso fue todo. Ninguna palabra de bienvenida. Ninguna instrucción, ningún discurso, solo ese asentimiento que de alguna manera comunicaba todo lo que necesitaba saber. Había sido aceptado, pero estaba a prueba. Todos estábamos siempre a prueba bajo la mirada del capitán Velázquez. Los primeros días a bordo los pasé familiarizándome con el barco. El Santa Esperanza era un laberinto de pasillos estrechos, escaleras empinadas y compartimentos que parecían haber sido diseñados sin ninguna lógica aparente. Los camarotes de la tripulación estaban en la popa, pequeñas celdas con literas de metal y colchones tan delgados que podías sentir cada remache del casco a través de ellos. El comedor era una sala alargada con una mesa de madera manchada por décadas de comidas derramadas y un olor permanente a grasa y café recalentado que nunca desaparecía del todo. La sala de máquinas era un infierno de calor, ruido y aceite, donde los hermanos Cortázar reinaban como sacerdotes de algún culto industrial arcano. Pero lo que más recuerdo de esos primeros días es el sonido. El Santa Esperanza tenía su propia voz, su propia manera de comunicarse con quienes vivíamos dentro de él. El crujido constante del casco cuando las olas lo golpeaban, el gemido de las planchas de metal cuando el barco se inclinaba, el traqueteo de las cadenas del ancla, el zumbido grave del motor que se sentía más que se escuchaba, como un latido de corazón mecánico que mantenía vivo a todo el organismo. Aprendí a leer esos sonidos, a distinguir entre los normales y los preocupantes, entre los que significaban que todo estaba bien y los que advertían de problemas. Y había problemas, muchos más de los que la compañía quería admitir. Lo supe la tercera noche, cuando no podía dormir por el calor sofocante de mi camarote, y subí a cubierta a buscar aire fresco. Era tarde. Pasada la medianoche, y el barco estaba mayormente en silencio, excepto por el turno de guardia. La luna llena iluminaba la cubierta con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un escenario de teatro esperando que comenzara la función. Estaba apoyado en la barandilla, mirando el mar oscuro, cuando escuché voces que venían de la popa. Me acerqué sin hacer ruido, más por curiosidad que por otra cosa. Las voces eran del capitán Velázquez y de Ramiro, el contramaestre.
Estaban hablando en voz baja, pero en la quietud de la noche sus palabras llegaban hasta mí con claridad suficiente para entender de qué trataba la conversación. «Los informes son claros, capitán», decía Ramiro. «El casco tiene al menos 3 puntos de corrosión severa. Uno de ellos está justo debajo de la línea de flotación. Si nos encontramos con mal tiempo...» «Lo sé», interrumpió el capitán. Su voz era cansada, derrotada de una manera que nunca había escuchado en un hombre de su posición. «He enviado 3 informes a la compañía. 3, con fotografías, con mediciones, con todo lo que pedían. ¿Y sabes qué me respondieron?» Hubo un silencio. Luego Ramiro dijo, me lo imagino, que el viaje está programado, que la carga ya está vendida, que no hay tiempo para reparaciones, que confían en mi criterio profesional. El capitán soltó una risa amarga que me heló la sangre. Confían en mi criterio profesional, como si mi criterio pudiera reparar planchas de acero corroídas, como si mis años de experiencia pudieran detener una vía de agua. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Ramiro. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Cuando el capitán habló de nuevo, su voz era casi un susurro. «Vamos a zarpar, vamos a cruzar los dedos y rezar a todos los santos, y vamos a esperar que el mar sea más misericordioso que los hombres que nos emplean». Me alejé de ahí con el corazón latiéndome en el pecho. Debería haber hecho algo. Debería haber hablado con alguien. Debería haber bajado del barco. Debería haber denunciado lo que había escuchado. Pero tenía 24 años y necesitaba el trabajo. Y me convencí a mí mismo de que el capitán sabía lo que hacía, de que los marineros siempre exageramos los peligros, de que seguramente todo estaría bien. Esa fue la primera de muchas decisiones de las que me arrepentiría el resto de mi vida. Zarpamos el 3 de noviembre de 1962. El destino era un puerto a unas 500 millas náuticas de distancia, un viaje que normalmente tomaba entre 3 y 4 días, dependiendo del clima y las corrientes. Llevábamos una carga mixta, maquinaria agrícola, rollos de tela, cajas de herramientas, y en la bodega de popa 200 barriles de algún tipo de químico industrial cuya naturaleza exacta nunca nos explicaron. Todo estaba asegurado según las regulaciones, o al menos eso nos dijeron. Todo estaba en orden, o al menos eso queríamos creer. El primer día de navegación fue tranquilo. El mar estaba en calma, el cielo despejado, el viento soplaba suave desde el oeste. Hice mi trabajo en cubierta, ayudando a asegurar la carga, revisando las amarras, limpiando lo que había que limpiar. Era trabajo duro pero honesto, el tipo de trabajo que te hace sentir vivo, que te conecta con algo más grande que tú mismo. Por la noche, después de la cena, algunos de nosotros nos sentamos en la popa a fumar y a contar historias, mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo negro. Don Ernesto nos habló de un barco en el que había trabajado 30 años antes, un vapor que había quedado atrapado en una tormenta tan feroz que las olas arrancaban las escotillas de cubierta como si fueran hojas de papel. Miguelito escuchaba con los ojos muy abiertos, alternando entre el terror y la fascinación. Pedro el Flaco se burlaba de las exageraciones del viejo, pero incluso él se quedaba callado cuando don Ernesto llegaba a las partes más intensas del relato. Felipe, el radiooperador, permanecía apartado del grupo, mirando el horizonte con esa expresión melancólica que nunca lo abandonaba. Yo escuchaba a medias, distrayéndome a ratos para mirar hacia el puente de mando. Podía ver la silueta del capitán Velázquez a través de las ventanas iluminadas. Estaba inclinado sobre algo, escribiendo quizás, y de vez en cuando se detenía y miraba hacia el mar con una expresión que no podía descifrar desde esa distancia. Pensé en lo que había escuchado aquella noche. Pensé en la corrosión del casco, en los informes ignorados, en las palabras del capitán sobre rezar a todos los santos, y sentí un nudo en el estómago que no quise examinar demasiado de cerca. El segundo día, el clima comenzó a cambiar. No fue nada dramático al principio, solo unas nubes que aparecieron en el horizonte occidental, un ligero cambio en la dirección del viento, una caída apenas perceptible en la presión barométrica.
pero cualquier marinero con experiencia sabe leer esas señales. Algo se estaba formando allá afuera, algo que venía hacia nosotros. El capitán ordenó revisar todas las amarras de la carga y asegurar todo lo que pudiera moverse. Trabajamos durante horas bajo un cielo que se volvía más gris con cada hora que pasaba, con un viento que aumentaba su intensidad de manera gradual pero constante. Para el atardecer, las olas ya alcanzaban los 3 metros y el barco cabeceaba de una manera que hacía difícil caminar en línea recta. Esa noche no hubo historias en la popa. Cada quien se fue a su camarote temprano, tratando de dormir mientras el barco se mecía cada vez más violentamente. Yo no pude dormir. Me quedé acostado en mi litera, escuchando los sonidos del Santa Esperanza, tratando de distinguir los crujidos normales de los preocupantes. En algún momento de la madrugada, escuché algo que me hizo sentarme de golpe. Un gemido profundo, metálico, que venía de algún lugar debajo de mí. Era el sonido de metal bajo presión, el sonido de algo que estaba siendo forzado más allá de sus límites. Me vestí rápidamente y subí a cubierta. El viento me golpeó como un puño en cuanto abrí la escotilla. Las olas eran enormes, negras y coronadas de espuma blanca que el viento arrancaba y lanzaba por el aire como nieve horizontal. La lluvia había comenzado, una lluvia helada que dolía contra la piel expuesta. El barco se inclinaba de manera alarmante con cada ola, subiendo y bajando como un corcho en una bañera de un gigante. Encontré a Ramiro en la cubierta de proa, luchando con una lona que se había soltado y que el viento intentaba arrancar. Corrí a ayudarlo, y entre los dos logramos asegurarla de nuevo, aunque para cuando terminamos estábamos empapados hasta los huesos y exhaustos. ¿Cómo está el casco?, le grité, tratando de hacerme oír sobre el rugido del viento. Ramiro me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era la expresión de un hombre que sabe algo terrible pero no quiere decirlo en voz alta, como si decirlo lo hiciera más real. Aguantando, fue todo lo que dijo. Pero la manera en que lo dijo me dejó claro que aguantando era una forma optimista de describir la situación. El tercer día fue cuando todo comenzó a desmoronarse. La tormenta había alcanzado su máxima intensidad durante la noche. Los vientos superaban los 100 kilómetros por hora. Las olas alcanzaban los 10 metros y el Santa Esperanza se sacudía y gemía como un animal herido. La visibilidad era prácticamente nula. El mundo entero se había reducido a una cortina gris de lluvia y espuma de mar que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. Yo estaba en el comedor, tratando de comer algo a pesar de las náuseas que me provocaba el movimiento constante del barco, cuando escuché la alarma. Era un sonido que ningún marinero quiere escuchar jamás, la sirena de emergencia que indica que algo ha salido terriblemente mal. Corrí hacia la sala de máquinas junto con varios otros miembros de la tripulación. Lo que encontré ahí me dejó paralizado durante un segundo que pareció una eternidad. Había agua entrando por una grieta en el casco, un chorro grueso y potente que se estrellaba contra la maquinaria con un ruido ensordecedor. Los hermanos Cortázar ya estaban ahí, tratando desesperadamente de sellar la vía de agua con lo que tenían a mano, pero era evidente que estaban perdiendo la batalla. ¡Las bombas!, gritó uno de ellos. ¡Necesitamos las bombas a máxima potencia! Activamos las bombas de achique, pero el agua seguía entrando más rápido de lo que podíamos sacarla. El nivel subía de manera visible, lamiendo las bases de las máquinas, amenazando con alcanzar los componentes eléctricos que mantenían todo funcionando. El capitán Velázquez llegó poco después, empapado y con una expresión de calma forzada que no engañaba a nadie. Evaluó la situación en segundos, dio órdenes precisas con una voz que no temblaba, aunque todo a su alrededor estaba temblando. Organizó turnos de achique manual, envió a Felipe a transmitir una señal de socorro, ordenó que se prepararan los botes salvavidas. Y entonces, por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un instante, una fracción de segundo en medio del caos. Pero en ese instante vi algo en sus ojos que me destrozó por dentro.
Vi rendición. Vi la aceptación de alguien que sabe que va a morir y que ha hecho las paces con ello. Vi a un hombre que había cargado un peso terrible durante semanas y que finalmente estaba soltando la carga. Las horas siguientes fueron un infierno de trabajo y terror. Achicábamos agua con baldes cuando las bombas fallaron. Intentábamos sellar grietas que aparecían más rápido de lo que podíamos taparlas. Rezábamos a dioses en los que algunos de nosotros ni siquiera creíamos. Y todo el tiempo el mar seguía golpeándonos, como si estuviera enojado, como si tuviera una cuenta pendiente que saldar con nosotros. Fue durante una pausa, cuando mis brazos ya no podían levantar un balde más y mis pulmones ardían por el esfuerzo, que algo me impulsó a subir hacia el puente de mando. No sé qué fue. Quizás quería ver al capitán. Quizás buscaba algún tipo de consuelo o esperanza. Quizás simplemente necesitaba alejarme del agua que seguía subiendo en las cubiertas inferiores. Pero subí, luchando contra el viento y la lluvia en cada escalón, aferrándome a las barandillas con manos que ya casi no sentía. La puerta del puente estaba entreabierta. El viento la hacía golpear contra el marco con un ritmo irregular que sonaba como un corazón enfermo. Empujé y entré, esperando encontrar al capitán dando órdenes o estudiando las cartas o haciendo algo, cualquier cosa que me demostrara que todavía había esperanza. Pero el puente estaba vacío. Me quedé ahí parado, confundido, mirando a mi alrededor como si el capitán fuera a materializarse de la nada. Los instrumentos de navegación brillaban con sus luces verdes y rojas, inútiles ahora que no había nadie para leerlos. El timón giraba solo, abandonado, siguiendo los caprichos del mar, y sobre la mesa de navegación, empapado por el agua que entraba por una ventana rota, había un cuaderno. No sé qué me hizo tomarlo. Quizás la curiosidad, quizás el instinto de un hombre que busca respuestas, quizás simplemente la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero lo tomé, lo abrí y comencé a leer. Era el diario personal del capitán Velázquez, no un registro oficial de navegación, sino algo más íntimo, más privado. Las primeras páginas eran de semanas atrás, notas sobre la preparación del viaje, observaciones sobre la tripulación, reflexiones personales sobre su vida en el mar. Pero a medida que avanzaba las páginas, el tono cambiaba. Las letras se volvían más pequeñas, más apretadas, como si el capitán tuviera demasiado que decir y no suficiente espacio para decirlo. La entrada del 20 de octubre decía: hoy completé la tercera inspección del casco. La corrosión en la sección de popa es peor de lo que temía. He documentado todo con fotografías y mediciones. La compañía debe entender la gravedad de la situación. La entrada del 25 de octubre. Recibí respuesta de Marítima del Golfo. Dicen que las reparaciones pueden esperar hasta después de este viaje, que la carga está comprometida, que los clientes esperan, que no hay tiempo. No hay tiempo, como si el tiempo fuera lo único que importa. ¿Y qué hay de las vidas de 23 hombres? La entrada del 30 de octubre. He considerado renunciar, negarme a zarpar, pero sé lo que pasaría. Encontrarían a otro capitán, alguien más joven, más hambriento, más dispuesto a cerrar los ojos. Y estos hombres, mi tripulación, zarparían de todos modos. Al menos si yo estoy al mando, puedo tratar de protegerlos. Al menos puedo intentar traerlos de vuelta con vida. La entrada del 2 de noviembre, la noche antes de zarpar. Mañana salimos. He hecho todo lo que estaba en mis manos. He revisado cada sistema, cada amarra, cada procedimiento de emergencia. He rezado, aunque hace años que no creo que nadie escuche. Y esta noche, mientras escribo esto en la soledad de mi camarote, sé con una certeza terrible que este viaje puede ser el último, que puedo estar llevando a estos hombres a su muerte, y que soy demasiado cobarde, o quizás demasiado orgulloso para decírselos. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. La tinta se había corrido en muchas partes por el agua, pero las palabras seguían siendo legibles, seguían quemándome los ojos como ácido. La última entrada era de esa misma noche, de hacía apenas unas horas. Las letras eran erráticas, escritas evidentemente mientras el barco se sacudía violentamente. El casco ha cedido.
tal como temía, tal como sabía que ocurriría. El agua entra más rápido de lo que podemos sacarla. He enviado la señal de socorro, pero con esta tormenta no sé si llegará ayuda a tiempo. He dado órdenes de preparar los botes, aunque sé que en este mar las posibilidades de sobrevivir en un bote salvavidas son mínimas. A quien encuentre esto, mi nombre es Arturo Velázquez, capitán del Santa Esperanza. Lo que ha ocurrido esta noche no es un accidente. Es el resultado de la negligencia criminal de Marítima del Golfo, que ignoró deliberadamente los informes que documentaban las fallas estructurales de este barco. Tengo copias de esos informes, de las fotografías, de las respuestas de la compañía. Están en mi camarote, en la caja fuerte debajo de mi escritorio. La combinación es 174208, la fecha de nacimiento de mi hija. A mi esposa Elena, perdóname. Sé que prometí que este sería mi último año en el mar, que me retiraría y que finalmente tendríamos el tiempo juntos que siempre postergamos. No pude cumplir esa promesa. No pude ser el hombre que merecías. A mi hija María, espero que nunca leas esto. Pero si lo haces, quiero que sepas que pensé en ti cada día de mi vida, que tu sonrisa era lo primero que veía cuando cerraba los ojos y lo último que imaginaba antes de dormir, que fuiste la razón por la que seguí adelante tantas veces cuando quería rendirme. A los hombres de mi tripulación, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Debí haberles dicho la verdad, debí haberles dado la opción de quedarse en tierra, pero pensé que podía protegerlos. Pensé que mi experiencia, mi cuidado, mi vigilancia constante serían suficientes. Me equivoqué, y ese error me perseguirá hasta el último aliento, que quizás sea esta misma noche. Voy a cubierta ahora. Voy a hacer lo que pueda para salvar a tantos hombres como sea posible. No sé si volveré a escribir en estas páginas, pero si no lo hago, que quede constancia. No me rendí, nunca me rendí. Luché hasta el final. Cerré el cuaderno. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, con ese peso de papel empapado en las manos, tratando de procesar lo que acababa de leer. El barco seguía sacudiéndose, el agua seguía entrando, la tormenta seguía rugiendo afuera. Pero yo estaba en algún otro lugar, un lugar de revelaciones terribles y culpas compartidas. El capitán lo sabía, desde el principio lo sabía, y decidió zarpar de todos modos, pero no por codicia, no por negligencia. Por nosotros, porque pensó que podía salvarnos, porque no quería que otro capitán, menos cuidadoso, nos llevara a la misma muerte con menos preparación. Eso lo absuelve, eso lo condena. 63 años después, todavía no tengo la respuesta. Bajé del puente como un sonámbulo, con el diario apretado contra mi pecho. El caos a mi alrededor parecía pertenecer a otro mundo, a otra realidad. Escuchaba gritos, escuchaba el rugido del agua, escuchaba el gemido del metal torturado, pero todo me llegaba como a través de una pared de algodón. Encontré al capitán en la cubierta de popa. Estaba ayudando a arriar uno de los botes salvavidas, gritando órdenes mientras las olas barrían la cubierta y el viento amenazaba con arrancar todo lo que no estuviera firmemente atado. Tenía sangre en la frente, un corte que debió haberse hecho con algún escombro volador, pero parecía no notarlo. Toda su atención estaba en el bote, en los hombres que luchaban por mantenerlo estable mientras otros subían a bordo. «¡Capitán!», grité, aunque no sé para qué. No tenía nada que decirle que él no supiera ya. No tenía acusaciones, no tenía preguntas, no tenía nada excepto ese cuaderno empapado y el peso terrible del conocimiento que contenía. Se volvió hacia mí por un segundo, vio el diario en mis manos, y en ese momento supe que él sabía que yo sabía. Todo el horror, toda la verdad pasó entre nosotros en una mirada que duró quizás 2 latidos de corazón. Entonces una ola golpeó el barco. No fue como las otras olas. Esta era diferente, más grande, más poderosa, como si el mar hubiera estado guardando fuerzas para un golpe definitivo. El Santa Esperanza se inclinó de manera imposible, casi volcándose, y escuché gritos y el ruido de cosas pesadas deslizándose por la cubierta. Caí.
Rodé, me aferré a algo, no sé a qué, mientras el mundo giraba a mi alrededor. El agua me golpeó, fría y salada y brutal, llenándome la boca y la nariz, ahogándome durante un instante eterno antes de que lograra levantar la cabeza y toser. Cuando pude ver de nuevo, el bote salvavidas había desaparecido. Había sido arrancado de sus amarres y lanzado al mar, con varios hombres dentro que ahora eran invisibles en la oscuridad de la tormenta. El capitán también había desaparecido. Lo busqué. Dios sabe que lo busqué. Grité su nombre hasta quedarme ronco. Me arrastré por la cubierta inclinada, buscando cualquier señal de él. Pero la noche y la tormenta se lo habían tragado, y yo estaba solo con el ruido del agua y el metal y el viento. No sé exactamente cómo sobreviví las horas siguientes. Los recuerdos son fragmentados, borrosos, como una película que se ha dañado en partes. Recuerdo encontrar algo flotante, quizás un pedazo de la superestructura, y aferrarme a ello con la fuerza de la desesperación. Recuerdo el frío, un frío tan intenso que dejé de sentir mis extremidades y empecé a desear simplemente dormirme y no despertar. Recuerdo voces en la oscuridad, gritos que fueron haciéndose cada vez más débiles hasta que dejé de escucharlos del todo. Recuerdo que en algún momento la tormenta comenzó a calmarse. Las olas fueron haciéndose más pequeñas, el viento fue perdiendo fuerza y la lluvia dejó de golpearme la cara con su furia implacable. Y recuerdo que cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el horizonte de un rojo enfermizo, me di cuenta de que seguía vivo, que de alguna manera, contra toda probabilidad, seguía aferrado a mi pedazo de madera en medio de un mar que ahora parecía tan tranquilo como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. El barco de rescate me encontró 6 horas después. Era un pesquero que había captado nuestra señal de socorro y que había salido a buscarnos en cuanto la tormenta lo permitió. Me sacaron del agua medio muerto de hipotermia, delirando, aún aferrado a ese maldito cuaderno que de alguna manera no había soltado en toda la noche. De los 23 hombres del Santa Esperanza, solo sobrevivimos 4. Ramiro el contramaestre, que había logrado llegar a un bote salvavidas que no volcó. Felipe el radiooperador, que fue encontrado inconsciente pero vivo, agarrado a un salvavidas. Miguelito, el más joven de todos nosotros, que tuvo la suerte de estar en el bote que Ramiro logró mantener a flote. Y yo. 19 hombres murieron esa noche. Joaquín el cocinero, con sus 3 dedos faltantes y su mal humor que escondía un corazón de oro. Pedro el flaco, con sus bromas y su risa estruendosa. Don Ernesto, con sus historias de 1000 puertos y 1000 tormentas sobrevividas. Los hermanos Cortázar, que quizás se encontraron en la muerte como siempre se encontraban en la vida, terminando las frases del otro hasta el final. Y el capitán Arturo Velázquez, que murió tratando de salvar a los hombres que sabía que había condenado. El diario fue entregado a las autoridades. Hubo una investigación. Marítima del Golfo fue demandada, sancionada, forzada a pagar indemnizaciones a las familias de los fallecidos. Algunos ejecutivos perdieron sus trabajos. Nadie fue a la cárcel. Las cosas nunca funcionan así, no cuando hay dinero de por medio, no cuando los muertos son simples marineros sin influencia ni poder. La viuda del capitán recibió una carta mía. Nunca supe si la leyó. Nunca supe qué pensó de lo que su esposo escribió en sus últimas horas. No tuve el valor de buscarla, de enfrentarla, de ver en sus ojos el reflejo de mi propia culpa. Porque esa es la cosa que me ha carcomido durante 63 años. No es el recuerdo de la tormenta, aunque ese recuerdo me persigue. No es el sonido de los gritos de mis compañeros, aunque esos gritos todavía me despiertan algunas noches. Es la pregunta que nunca he podido responder. ¿Debería haber dicho algo? Yo lo sabía. Desde aquella noche en que escuché al capitán y a Ramiro hablando en la popa, yo sabía que el barco tenía problemas. No sabía cuán graves eran, no conocía los detalles que después leería en el diario, pero sabía lo suficiente. Sabía que el capitán estaba preocupado, sabía que la compañía estaba ignorando advertencias, sabía que algo no estaba bien, y no dije nada.
No hice nada. Me convencí a mí mismo de que no era asunto mío, de que el capitán sabía lo que hacía, de que seguramente todo estaría bien. Subí a ese barco condenado con los ojos voluntariamente cerrados, y 19 hombres murieron mientras yo sobrevivía. ¿Soy culpable? La ley dice que no. La investigación determinó que la responsabilidad recaía en la compañía y en menor medida en el capitán que decidió zarpar a pesar de conocer los riesgos. Mi nombre nunca apareció en ningún informe. Nunca fui interrogado sobre lo que sabía. Nunca tuve que responder por mi silencio. Pero la ley no es lo mismo que la justicia, y la justicia no es lo mismo que la paz. He vivido 63 años con la pregunta de si podría haber salvado a esos hombres. Si al hablar, al denunciar, al negarme a zarpar, hubiera podido evitar la tragedia. La respuesta racional es que probablemente no. La compañía habría encontrado otro barco, otra tripulación, otro capitán dispuesto a cerrar los ojos. Mi protesta individual no habría cambiado nada excepto mi propio destino. Pero la culpa no es racional. La culpa es una bestia que vive en tu pecho y que se alimenta de las horas oscuras, de los silencios largos, de los momentos en que estás solo contigo mismo y no hay distracciones que te protejan de tus propios pensamientos. La culpa no entiende de probabilidades ni de circunstancias atenuantes. La culpa solo sabe que yo estoy aquí, respirando, envejeciendo, viviendo, mientras Joaquín y Pedro y don Ernesto y todos los demás son polvo y sal en el fondo del océano. Después del naufragio intenté volver al mar. Lo intenté durante casi 2 años, tomando trabajos en barcos diferentes, tratando de convencerme de que lo que había ocurrido era una anomalía, un golpe de mala suerte, algo que nunca se repetiría. Pero cada vez que subía a bordo de una embarcación, los fantasmas venían conmigo. Cada crujido del casco era el sonido del Santa Esperanza agonizando. Cada tormenta en el horizonte era la promesa de otra noche de terror. Cada rostro desconocido en la tripulación era el rostro de un hombre que quizás no volvería a casa. Finalmente, lo dejé. Conseguí trabajo en el puerto, primero como estibador, después como operador de grúa, finalmente como supervisor de carga. Era una vida menos aventurera, menos poética, pero era una vida en tierra firme, una vida donde podía ver el mar sin estar obligado a entregarme a él. Me casé, tuve hijos, construí una existencia que desde afuera probablemente parecía normal, incluso feliz. Pero siempre estaba ahí, debajo de la superficie, ese peso que nunca pude soltar, ese ancla oxidada en el pecho que mencioné al principio. Mi esposa lo supo, aunque nunca hablamos de ello en detalle. A veces me despertaba gritando y ella me abrazaba sin hacer preguntas, susurrando palabras de consuelo que no necesitaban explicación. Creo que ella entendía, de esa manera en que las personas que realmente te aman pueden entender cosas que nunca les dices. Murió hace 12 años y con ella se fue la última persona que me conocía completamente. La última persona que había visto mis cicatrices internas sin necesidad de que se las mostrara. Mis hijos son buenas personas, tienen sus propias familias, sus propios problemas, sus propias vidas. Me visitan cuando pueden, me llaman los domingos, se preocupan por mi salud de esa manera distante y culposa en que los hijos adultos se preocupan por los padres ancianos. Pero hay una distancia entre nosotros que nunca pude cerrar, una barrera que construí sin darme cuenta durante décadas de no hablar sobre lo que realmente importaba. Este es mi intento de derribar esa barrera. Esta grabación, estas palabras que estoy diciendo a una máquina en una habitación vacía, son mi manera de finalmente contar la verdad. No para buscar perdón, porque no creo que el perdón sea posible para algunas cosas. No para obtener justicia, porque la justicia llegó hace mucho tiempo, incompleta e insatisfactoria como siempre. Simplemente para que alguien sepa. Para que la historia no muera conmigo, para que los nombres de Joaquín y Pedro y don Ernesto y todos los demás no sean olvidados por completo. El capitán Arturo Velázquez no era un villano, era un hombre atrapado en una situación imposible, un hombre que tomó decisiones terribles por razones que él creía nobles. Lo he odiado durante décadas y lo he perdonado casi al mismo tiempo.
A veces, en las noches más largas, incluso creo que lo entiendo, porque todos somos, de alguna manera, capitanes de barcos que sabemos que están condenados. Todos tomamos decisiones sabiendo que las consecuencias pueden ser devastadoras. Todos nos convencemos de que podemos navegar entre los peligros, de que nuestra habilidad o nuestra suerte o nuestra fe nos protegerán. Y a veces estamos en lo correcto. Y a veces el mar nos demuestra lo contrario. El Santa Esperanza fue mi lección. Una lección escrita en sal y sangre y metal retorcido. Una lección que me tomó 63 años empezar a articular. Y la lección es esta. La verdad importa, siempre importa, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando nos pone en riesgo, incluso cuando nos hace quedar mal ante los demás. Porque cuando no decimos la verdad, cuando nos quedamos callados para evitar problemas o conflictos o responsabilidades, estamos eligiendo ser cómplices. Estamos eligiendo cargar parte del peso de lo que inevitablemente saldrá mal. Yo elegí mal aquella noche de octubre de 1962. Elegí el silencio sobre la verdad. Y aunque esa elección no me convierte en asesino, tampoco me deja completamente inocente. He vivido con eso. Viviré con eso hasta que muera, que probablemente será pronto. Y cuando finalmente me vaya, espero que el mar me reciba sin rencor, como un viejo amigo que ha estado esperando pacientemente a que vuelva a casa. Porque el mar no guarda rencores. El mar simplemente es, toma y da y sigue existiendo, indiferente a nuestros dramas humanos, a nuestras tragedias y nuestras culpas. Y quizás hay algo de consuelo en eso. Quizás hay algo de paz en saber que al final todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. 19 hombres murieron en el naufragio del Santa Esperanza. Un capitán escribió un diario que nunca terminó. Una compañía pagó sus multas y siguió operando. 4 hombres sobrevivimos para contar la historia. Ramiro murió hace 20 años de un ataque al corazón en su casa de la costa. Felipe, el radiooperador melancólico, se quitó la vida 5 años después del naufragio, incapaz de cargar con sus propios fantasmas. Miguelito, que cuando lo conocí era apenas un muchacho, tiene ahora 80 años y vive en una residencia para ancianos donde, según me han dicho, ya no reconoce a nadie. Solo quedo yo, el último testigo, el último que recuerda, y ahora ustedes lo saben también. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Muy pocas personas llegan tan lejos, y eso dice mucho de ti. Si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando? Me encanta saber hasta dónde llegan estas voces antiguas, y si aún no lo has hecho, suscríbete. Deja tu like y comparte este video con alguien que disfrute de historias como esta. Nos veremos en el próximo relato, mientras el fuego siga encendido.